Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, gloria a Dios. Santo. No dejen de alabar al Señor, no dejen de alabar. Que el Señor le pone para siempre su misericordia. Amén. La poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y viene victoria. Dice: amén. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Amén. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente y atemorizado: ¿qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Amén. Poderoso es el que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Una de las historias bíblicas más notorias del Nuevo Testamento es la de Cornelio. Cornelio era un centurión, su compañía era conocida como la Italiana. Cornelio era un hombre de fe, piadoso y temeroso con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre, pero no era salvo. Y este es el punto clave de la iglesia de hoy en día. Tenemos muchas personas que hacen las cosas correctamente, pero que no les sirven
en cuerpo y alma al Señor. Inclusive que ni siquiera se congregan en la iglesia. Y usted los voy hablando. Dice, yo como no le hago nada mal a nadie, yo le hago el bien a todo el mundo. Y cuando tengo que cooperar, coopero. Entienden que eso lo va a llegar ante la presencia del Señor. Y para que usted y yo podamos ir a la presencia del Señor, tenemos que ser convertidos a sabios. Tenemos que tener un encuentro real y verdadero con ese que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. No importa lo que usted haga, porque no es por obra que usted se salva. Eso dice la palabra de Santiago, por fe. Tenemos mucha gente allá afuera tratando de vivir una vida moralmente aceptable, pero que morirán e irán al infierno. Y nosotros como iglesia no estamos haciendo nada para alcanzarlo. Al contrario, en ocasiones, en vez de acercarnos a esas personas que necesitan de una palabra de fe, de aliento, de esperanza, que necesitan ese abrazo, ¿verdad?, de solidaridad, lo que hacemos es que los miramos por encima del hombro. Simple y sencillamente porque no conocen la palabra. Mire, a mí muchas veces me han dicho que si yo quiero a los homosexuales, claro que los quiero, como ser humano los tengo que amar. Es necesario que yo lo ame porque de lo contrario no le podría hablar de la palabra del Señor. Entonces, me han dicho, y si van a la iglesia, ¿tú los aceptas? Y yo, bueno, siempre y cuando vayan con respeto, claro que sí. Porque la puerta de la iglesia está abierta para todo el mundo. Por eso se llama iglesia Ciudad Refugio, porque es para todos, es inclusiva. Porque es en ese momento, cuando ellos llegan, que tú le puedes presentar a ese Dios que cambia y transforma. Es en ese momento que tú le puedes presentar a ese Dios que no tiene limitaciones, que es inclusivo y que no le interesa tu vida pasada. Poderoso el que vive. Realmente, por ahí está corriendo por las redes sociales, no sé qué verdad sea, que Ricky aceptó al Señor. Bendito a Dios sea verdad, ¿no? Porque esta vez tiene derecho a rehacer su vida. Esto es para todo el mundo, hermano. Esto no es para unos y para otros, no. Amén. Poderoso es el que vive. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y este le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, cierto curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire, hermano, cuando nosotros comenzamos en este caminar hace unos cuantos años atrás, lo menos que teníamos era conocimiento de la palabra. Yo, de hecho, yo no iba a la iglesia, yo me casé por los católicos, íbamos a la iglesia los viernes santos, normalmente hacen los católicos, van una vez al año. Bueno, los que no son prácticos, porque hay unos que son prácticos que van religiosamente los domingos a su culto, ¿verdad? Y viven una vida agradable a Dios. Por eso es que yo no puedo. Poderoso es el que vive. El que decide quién va y quién se queda es el Señor Jesucristo. Yo no, poderoso es el que vive. Porque, con mucho respeto, hay católicos romanos, apostólicos romanos, creo que la llaman, que viven una vida más agradable a Dios que los que son cristianos hoy en día. Esa es la realidad. Dios está interesado aún hoy en día en la salvación de la gente. Sus últimas palabras a los apóstoles fueron: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Una orden que le dio: vayan y lleven la palabra del Señor. Amén.
Y es un mandato. Ir por todo el mundo para alcanzar a todo aquel que necesita de una palabra de fe, de amor y de esperanza. A esos que están desvalidos, sin esperanza, poderoso el que vive. Que pueden entender que no hay nada más allá de donde están ellos. Y cuando usted viene y le presenta el plan de salvación, cuando usted le presenta a ese ser que transforma la vida, hermano, cuando usted realmente tiene un encuentro con el Señor, cuando usted choca con la verdad, usted tiene que abrir su corazón y ser transformado por ese que venció a la muerte en el poder del Calvario. Amén. Poderoso el Dios. Ayer yo, mire, en las redes sociales, a veces usted ve personas predicando la palabra del Señor y usted se pregunta si son cristianos o son religiosos. ¿Sí? Los otros días yo vi a un pastor predicando la palabra y decía que era imposible, pues decía, ¿cómo hay hermanas o hermanos que durante el día hablan soezmente y después vienen a la casa a dirigir el culto? Y yo dije, pero yo estoy viviendo bien. O sea, él será tan perfecto que nunca ha dicho una palabra soez en su vida. Que nunca haya dicho una palabra soez en su vida. Eso es mentira. Porque mientras usted está en este estuche, hay cosas que duelen. Y usted puede hablar algo suavemente y usted después venir ante la presencia del Señor y pedirle perdón. Y Él abre sus manos y lo recibe como si nada hubiese pasado, hermano. Porque Él sabe que no somos perfectos. Tanto daño que le hace la religión al cristianismo. ¿Sí? Porque los cristianos son los que señalan, los que critican, los que juzgan. Esos son los religiosos. Los cristianos son los que viven una vida agradable a Dios, sabiendo que somos imperfectos y dándole la oportunidad a aquel que falla de poder ir ante la presencia del Señor y pedir perdón. Esos son los cristianos. Pero el religioso es el de que usted tiene que andar de punta en blanco, usted no puede venir a la iglesia en pantalones, porque se va a perder en el infierno. Y ayer yo veía a una persona que tiene un poco de conocimiento, un poco nada más de conocimiento de la palabra del Señor en un programa. Mire, para que a veces uno ve a una persona en la calle y lo menos que uno piensa es que esa persona es cristiana. Y ayer yo estaba viendo un programa donde estaba Mantier Narváez poniendo la palabra del Señor y quien conducía la entrevista era una persona que salió en Celebrity, uno que tiene el pelo bien largo. No sé cómo se llama porque yo no. ¿Ah? Pues Keropi. Pues usted sabe qué, Keropi es cristiano. Ese chavaco es cristiano. Y lo menos que usted se imagina que una persona de esa manera, de esa como se viste y esa apariencia sea cristiano. No podemos juzgar, hermano. Entonces, en un momento dado de la entrevista, él le dice, le preguntaba a Matiel, que tiene un poquito de conocimiento nada más de la palabra, un poquito, Matiel sabe un poquito nada más de la palabra. En cuanto a la vestimenta, que por qué en Colosenses se va y toca el tema de la vestimenta. Y él le dice, mira, lo primero es que tú tienes que ver el contexto de lo que está escrito ahí. ¿En qué tiempo se escribió? ¿Y a quién iba dirigida el mensaje? Pero hoy en día, las personas que son, ¿verdad?, religiosos, oyen ese texto y te dicen, no, porque tú tienes que vestir adecuadamente. Cuando usted va a ese texto original, lo que él quería decir era que las damas de ese tiempo no se vistieran como las mujeres de la vida alegre. Porque las mujeres de la vida alegre se vestían diferentes a las cristianas. A eso se refiere ese texto cuando usted dice que te vista dignamente. Poderoso escribir. Nada tiene que ver con los pantalones, ni con las tenis, ni con las Jordan, ni con las Nike. Nada tiene que ver con eso. Luego te viene a la iglesia en tenis y se le cae el pastor en tenis. Cristo no estaba en tenis porque no había tenis en esa época. Si no hubiese andado en tenis en esa época. O en Jordan. Poderoso el que vive. Porque Cristo no mira eso, Cristo lo que mira es el corazón de la persona.
Usted puede venir descalzo a usted puede venir descalzo a la casa del Señor. Y a Dios lo que le importa es que usted esté aquí. Usted puede estar seguro que aquí vienen a ir descalzo y la gente está mirando y está descalzo. En vez de decirle, gracias a Dios que está aquí para recibir el pan de la enseñanza. Poderoso el que vive. Sí, porque somos así. La gente tiene un mal concepto de lo que es el pastorado, ¿verdad? Porque lo han hecho creer así. La gente piensa que el ser pastor es usted levitar por los aires, que usted nunca ha cometido una falta, que usted es una persona prácticamente perfecta, que no falla. Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Pero no es así. El pastor sufre, llora, se enferma, tiene sus necesidades también como cualquier ser humano, comete errores. Es así, porque es un ser humano. Pero, como antes lo idolatraban, todavía hay sitios donde lo idolatran, ¿sabes? Usted no puede, casi caen en el pastor para que llegue al púlpito. Se le cae la botella de agua al piso y tiene que llevarlo, recoger eso ahí. Cuando yo puedo recogerlo yo mismo, porque yo puedo bajar y recogerla. La labor de la iglesia es predicar el evangelio. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Predicar las nuevas de salvación. No te dice a ti aquí predicar para que tú juzgues y señales. Las buenas nuevas de salvación. Porque todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Siempre y cuando usted acepte al Señor como su único y exclusivo Salvador. Eso es así. Amén. Que vivió una vida delictiva. ¿Ese es el problema tuyo? Eso es el problema tuyo. Tu responsabilidad es presentarle al Señor, a ese que cambia y transforma. Esa es tu responsabilidad. Quien juzga y señala es aquel que está en el cielo. Ese es el que juzga y señala. Y tenemos la evidencia en la cruz del Calvario. Teníamos 2 salamandras al lado de Jesús. 2 salamandras. 2 escorias. Y Jesús en el medio. El de la derecha reconoce que ese que está ahí es Jesús. Y se salvó. Vivió una vida delictiva toda su vida. Y se salvó. ¿Fue a las aguas a bautizarse? No. Y se salvó. Sin embargo, de izquierda, porque no aceptó al Señor como su único y exclusivo Salvador. Por eso fue que se perdió, no fue por otra cosa. Porque no lo aceptó. Que va a participar de la cena, pero él no se ha bautizado. Después que el Evangelio es predicado y aceptado por la gente, la labor de la iglesia es bautizar y enseñar lo que Jesucristo enseñó. Todo eso comenzó con los apóstoles. Ellos debían de estar predicando el Evangelio en todo el mundo. Hechos 10, del 1 al 5. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, que era un capitán del régimen italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, atemorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. El mandato exacto era ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cesarea estaba en Samaria. Dios quiere que hagamos su obra tal como Él nos la ha mandado. Nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio.
Pero en este pasaje se nos presenta un ángel motivando a Cornelio a ir y a oír el Evangelio. El Evangelio debía llegar a Samaria. Dios siempre trata de guiarnos por el camino correcto. Él siempre está ahí para enderezar nuestros pasos. Él siempre está ahí para darnos una nueva oportunidad. Él usa métodos diferentes para persuadirnos. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. La persecución dispersa a los creyentes ese día. Comenzó con una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba y arrastraba tantos a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas nuevas acerca de Jesús donde quiera que iba. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. El mandato exacto era ir a Jerusalén, poderoso el que vive, hasta el último de la tierra, y predicar la palabra del Evangelio. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, pero este pasaje nos presenta a un ángel y a Cornelio, poderoso el que vive, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dios siempre trata, como dije ahorita, Dios siempre trata de guiarnos por el camino correcto y usa métodos con los primeros discípulos. En este caso, un ángel. Ahora bien, ¿cuál era el problema? Ya Felipe había comenzado en Samaria. ¿Por qué Pedro fue llamado a Samaria? Pues por la actitud de Pedro. Vamos a Hechos 10, 9 al 20. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz le habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repetidamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podrá significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y ve con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Dios tiene que desenmascarar a Pedro nuevamente y presentarle a los gentiles, porque ellos también necesitan oír el Evangelio. Envía a un ángel a hacer la cita.
le envía una visión para que entienda que todos los hombres eran iguales ante él. Le dice claramente que fuera con él. Pedro tenía una visión elitista del evangelio. Estos no necesitan de Dios, son irremediablemente pecadores. Dios le hace ver que no es así y que él ya tenía un plan corriendo. Sin embargo, Pedro aún mantenía cierto recelo, pues cuando llegó a Cesarea estaban oyendo la palabra del Señor. Como todos sabemos, ¿quién era Saulo, verdad? Perseguidor. Que se disfrutaba ver cómo martirizaban a los cristianos y también cómo los mataban, porque estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. De hecho, él recogió la ropa para que no se mancharan cuando le daban la pedrada a Esteban, por no negar a nuestro Señor Jesucristo. Pero si Dios fuera como nosotros, ¿usted cree que Dios le hubiese dado esa encomienda a Saulo? ¿Se lo hubiese presentado a Saulo en el camino? Si fuera como nosotros. No. Si Dios fuera como nosotros, Saulo se hubiera perdido en las faldas del infierno. Así somos. Sin embargo, Dios tenía un propósito con Saulo. Se le presenta y lo transforma. Y más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Saulo de Tarso. Ahora llamado, ¿quién? ¿Llamado qué? Pablo. Debe seguir, ¿verdad? Como de algo vil y despreciado. Vil y despreciado. Alguien que la gente lo veía llegar y temblaba de miedo. Bueno, cuando le dijo a Ananías que fuera a orar por él, le dijo: ¿estás loco? Hacho, si el tipo es el demonio, ve, que yo tengo algo con él, ve. Tuvo encuentro con el Señor y fue transformado y le predicó a millones, no a uno ni dos. Y no tanto fue que lo que le predicó, más bien fue lo que él vivió y cómo a través de su vivencia demostró esa transformación que Cristo quiere en nosotros. Porque eso es lo que Cristo busca en nosotros, que seamos transformados, que vivamos una vida agradable al Señor y que prediquemos de Cristo, que prediquemos de ese amor incondicional que Él tiene y que haya oportunidad para todos en el reino del Señor. Que puede ser blanco, puede ser prieto, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser hombre hoy y amor antes no era hombre, hoy es una dama, o antes no era una dama. Ahora antes era una dama de vida alegre. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa eso. Eso es lo que no podemos entender. Es que tú eres muy liberal. No. Yo no soy muy liberal. Yo me llevo por lo que está expuesto en la palabra. Que el Antiguo Testamento, eso, yo no soy judío. Yo soy puertorriqueño. Sin restarle mérito al Antiguo Testamento, nosotros somos gentiles, fuimos injertados. No tenemos ni voz ni parte. A Dios le plació injertarnos ahí. Por amor, no por más nada, por amor. Y ese Cristo que yo predico, y ese Cristo que yo voy a predicar hasta que me muera. Un Cristo de oportunidad, un Cristo inclusivo. Que hizo cosas incorrectas. Bueno, pues eso es problema del Señor. Cuando lo juzgue, porque vamos a ser pesados en balanza. Eso dice la palabra. Y independientemente de usted haga cosas bien o mal, usted va a ser pesado en balanza. Y usted es la persona que se va a juzgar. Porque así de grande es el amor de Cristo. Para que no digan que él era pana del pastor porque a él le gustaba el deporte. Y como el pastor es un fiebre de deporte, pues, no. Olvídate de eso, papi.
El deporte es una cosa y los caminos del cielo son otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es así. ¿Sabes? Por eso dice la palabra que, ¿sabes? No es por obra, para que tú no vayas con un pavo real. Yo daba millones a la obra. No, ya hacer eso, tampoco le interesa eso. Tú dabas millones para la obra y cuando veías al diambulante en la calle, subía el cristal. Y así es así. Vamos a Hechos, y estoy terminando, vamos a Hechos 10, 28, a ver qué dice la palabra. Pedro les dijo, ustedes saben que van en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme por qué enviaron por mí. El 34 dice, entonces Pedro respondió, ve con claridad que Dios no muestra, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. El 36, en este mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todos, no de uno ni de dos, el Señor de todos. Y el 43, de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. De él, y está hablando de él, el gran yo soy, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Porque, y no estoy en contra de esa enseñanza, porque eso fue lo que le enseñaron. Ellos no iban a instituto ninguno. Antes no había instituto, ni había universidad. Era lo que Dios les daba. La gente dice que antes iban a las iglesias a los 7 días de la semana, así que no había nada que hacer. No había televisión. Las mujeres no trabajaban, es que trabajaba el hombre. Hoy en día es diferente. Están las asignaciones de la escuela, de los colegios, la mujer tiene que trabajar fuera, después tiene que venir a ser esclava de la casa, porque ustedes tienen que cocinar, entonces el marido, tráeme, ¿no? ¿Sí? No puede ni siquiera regalar un plato. En casa es el servir, hermano. ¿Sabes? Si a la hora de servir, yo estoy y ella está ahí, me sirvió. Si no yo me sirvo, yo mismo me sirvo. Y después frego el plato con un guille y con la mano. Luego el plato, pregúntale con la mano. No, déjalo ahí para que ella lo limpie. Ella no es mi esclava. Ella es mi compañera de vida. Yo soy el que vive. Sí, así. ¿Entiendes? A ver, los tiempos cambian. ¿Sabes? Si usted no se acomoda, usted corre el riesgo de salir de esta tierra. Los animales que no pudieron adaptarse a los tiempos se desaparecieron. Solamente quedan de aquella época el tiburón y el cocodrilo, porque se han adaptado. Llevan millones de años. Pero los demás se fueron por el chorro. Yo le dije aquí los otros días, ¿sabes? ¿Cuántas estaciones antes tenían 15 alicates para coger el agua, el aceite, echar gasolina? Otro cogía los chavos. Cuando vino el primer self-service, eso no va a funcionar. No va a funcionar ahora, pero dale un tiempito a ver. Ahora vaya por ahí, ¿cuántas avenidas tienen empleados para aplicar todas las cosas que llevan antes? Ninguna. Y si usted no se adapta a los tiempos, desaparece. Hoy en día usted llama, tráeme 3 libras de carne de guisal, tráeme chuleta del centro, y te lo llevan a tu casa. O sea, no es lo que ellos quieran, lo que usted pida. Eso no va a funcionar. Ahora ya hay 2 o 3 supermercados que están en esa. Primero empezó uno. Eso no va a funcionar.
Hasta que vieron que está funcionando. Hasta que comprendió, predicó y habló de salvación. Que Dios nos ayude a comprender que Él quiere de nosotros. Pida dirección al Señor y Él le va a mostrar a ustedes realmente qué es lo que quiere. Pero eso es que vive. Porque estamos aquí para ser inclusivos, no exclusivos. Por lo menos esa fue la iglesia que Dios me mostró. Yo quiero que sea una iglesia de restauración. Si no hay iglesias allá, aquí no. Aquí todos tienen parte. Porque esto no es para el pastor nada más, ni para los pastores, esto es para todos ustedes. Porque de ustedes voy a dar yo. Cuando yo me pregunte, ¿por qué fulano se fue? No, bueno, yo tenía 60 miembros, sí, pero se fueron 100. Si me dice que soy, ¿verdad? Como dije, que yo no soy legalista, hermano. No lo soy ni de hacer nunca. El pecado es pecado. Con eso no hay problema. El pecado es pecado y usted sabe que si usted está en pecado, se va a perder. Pero mi responsabilidad es hablarle del amor y la misericordia de Dios. Ese soy yo. Allá es cuando yo me presenté ante él y él me pregunte, yo tuve, con esto cierro. A mí cuando estaban en la marquesía me cuestionaron. Tú tienes al pecado en el altar. Y de verdad, tú tienes al pecado en el altar. Y dije, ¿ese es tu problema? Le dije al hermano, ¿este es tu problema? ¿Tú eres pastor de la iglesia? No, pues entonces, ¿para qué tú subes captura ajena? Déjame a mí. Cuando yo me presenté ante el Señor, yo sabía qué decirte, pero no supe captura ajena. Te vas a perder. Tranquilo. Cuando me pregunte, yo sabré qué decirle. Hoy en día, el pastor. En ese tiempo, él no era pastor, en ese tiempo él era homosexual. Hoy en día es pastor. Ahora, dígame usted, si yo le hubiera dicho, vete de aquí, ¿dónde estaría él? Posiblemente en la calle, por ahí, prostituyendo, no sé. No sé el que vive. ¿Entiendes? Es así. Eso le corresponde al Señor. Amén.